Buen día amigos de YouTube. En esta ocasión les voy a enseñar en este video cómo cambiar toda la suspensión delantera de un Nissan Tiida para que quede como nuevo sin ningún ruido o golpeteo. También les voy a decir cuánto cuesta cada una de las piezas que van a cambiar. En este caso van a cambiar estas piezas que son las horquillas del conductor y del copiloto, que cuestan cada una 348 pesos mexicanos, que son aproximadamente $18. También les estoy mostrando los cacahuates o tornillos de la barra estabilizadora, que cada uno cuestan 235 pesos mexicanos o aproximadamente $12. Ahora les muestro la terminal interior del copiloto y del conductor, que cada una cuesta 141 pesos mexicanos o aproximadamente $8. También van a cambiar la terminal exterior del copiloto y la terminal exterior del conductor, que son estas que les estoy mostrando, y cuestan 95 pesos mexicanos o $5 americanos. Esa es la del lado del copiloto y esta es la terminal exterior del lado del conductor. Obsérvenla. También vamos a cambiar este tirante del puente del lado del copiloto, que cuesta 400 pesos mexicanos o $20. Es este que les estoy mostrando. También vamos a cambiar el tirante del puente del lado del conductor, que igualmente cuesta 400 pesos mexicanos o aproximadamente $20. También vamos a cambiar la masa valero del lado del conductor, que cuesta 635 pesos mexicanos o aproximadamente $32. Es esta que les estoy mostrando. También vamos a cambiar la masa valero del lado del copiloto, que cuesta también 635 pesos mexicanos, que son aproximadamente $32. Y les muestro todas las piezas que vamos a cambiar para que quede la suspensión como nueva. Y el gasto total son 3,708 pesos mexicanos, que son $186. También van a ocupar unos guantes, unas torres de seguridad, dos gatos hidráulicos y el gato que viene desde agencia, una camilla para que se puedan deslizar abajo de la parte delantera de su Nissan Tiida, y también algo muy importante que van a necesitar va a ser unas calzas antideslizantes, o pueden ocupar unos tabiques que los tienen que poner en la parte de atrás y de enfrente de las llantas traseras, para que su auto no se mueva ni para adelante ni para atrás y estén seguros al realizar este trabajo. También les voy a decir las medidas de los dados que van a utilizar y toda la herramienta que van a ocupar para poder cambiar toda la suspensión delantera de su Nissan Tiida. También consigan un tubo galvanizado para poder aflojar las dos tuercas grandes que están en medio de las dos ruedas delanteras. Lo primero que van a hacer es quitar el tapón de la rueda delantera del lado del copiloto. Si tiene cincho, córtenlo con unas tijeras y enseguida metan un destornillador plano como se los estoy mostrando, y ya sale muy fácilmente el tapón. Lo siguiente que van a hacer es utilizar un dado de medida 30 milímetros y un maneral, como este que les estoy mostrando.
pero antes de utilizarlos tienen que quitar la chaveta de seguridad que está en medio donde está la tuerca, que es esta que les estoy mostrando. La quitan con unas pinzas jalándola hacia arriba con fuerza y ya sale muy fácilmente la chaveta de seguridad. La hacen a un lado y ahora sí ya pueden aflojar la tuerca grande que está en medio de la rueda delantera del lado del copiloto. Colocan el dado y el maneral como se los estoy mostrando y para poder aflojar esa tuerca que está muy apretada utilizan el tubo galvanizado y lo colocan como se los voy a mostrar, porque si no usan este tubo galvanizado va a ser muy difícil que aflojen esa tuerca grande, ya que metieron el tubo galvanizado. Aflojan la tuerca hacia abajo como les estoy mostrando y ya se afloja muy fácilmente. Una vez que ya está floja la tuerca grande de en medio de la rueda, solamente la aflojan unas 2 vueltas, pero no la vayan a quitar. Y enseguida aflojan los 4 birlos con la llave que viene desde agencia de medida 21 milímetros. Procedo a aflojarlos. Si están apretados, utilicen su pie para aflojarlos muy fácilmente. Igualmente, solamente aflójenlos unas vueltas, pero no vayan a quitar ninguno de los 4 birlos. Esto tienen que hacerlo de aflojar la tuerca de en medio grande y los 4 birlos sin quitarlos, porque si ustedes elevan las ruedas delanteras de su auto con los gatos hidráulicos, ya no van a poder aflojar la tuerca de en medio ni los 4 birlos. Ahora se tienen que ir a la rueda delantera del lado del conductor y realizan el mismo procedimiento. Recuerden que primero tienen que quitar esta chaveta de seguridad con las pinzas. Meten las pinzas en esa zona de la chaveta y la jalan hacia arriba con fuerza y ya sale muy fácilmente. Hacen a un lado esta chaveta de seguridad y ahora proceden a aflojar la tuerca grande de en medio con el dado de medida 30 milímetros y el maneral. Colocan el dado y el maneral muy bien, que agarre la tuerca grande y meten el tubo galvanizado para que puedan aflojar esa tuerca grande que está muy apretada. Metan así el tubo galvanizado como les muestro y proceden a aflojar la tuerca grande hacia abajo y ya se afloja muy fácilmente. Quitan el tubo y aflojan un poco la tuerca grande de en medio sin quitarla. Recuerden que no la tienen que quitar y enseguida hacen lo mismo con los 4 birlos. Los aflojan con la llave que viene desde agencia de medida 21 milímetros. Si están muy apretados, recuerden que hagan esto que les estoy mostrando con su pie. Aflojen muy fácil los 4 birlos y también solamente aflójenlos unas vueltas, pero sin quitarlos. Les recuerdo que no tienen que quitar los 4 birlos ni la tuerca grande de en medio. Ahora sí ya pueden levantar las 2 ruedas delanteras de su auto con los 2 gatos hidráulicos, como se los estoy mostrando. Van en esa zona colocados los 2 gatos hidráulicos.
y es obligatorio que coloquen también las torres de seguridad para que puedan trabajar con confianza y poder cambiar toda la suspensión de su Nissan Tida. También no olviden colocar en las ruedas traseras las calzas antideslizantes o tabiques, como les muestro, uno adelante y uno atrás. De preferencia, colóquenlas en las dos ruedas, los tabiques o las calzas antideslizantes. Y les muestro rápidamente también del lado de la rueda delantera, del lado del copiloto, cómo coloqué el gato hidráulico. Va en esa zona, levanté esa rueda y también puse la torre de seguridad. Háganlo así ustedes para evitar cualquier incidente. Y ya proceden a quitar la rueda delantera. Ahora sí ya pueden retirar la rueda delantera del lado del copiloto. Quitan completamente los 4 birlos con la llave que viene desde agencia de medida 21 milímetros. Procedemos a aflojarlos y quitarlos completamente. Observen cómo se aflojan y ya salen muy fácilmente con la mano. Quitamos el primero, aflojamos más el otro birlo y ya con la mano sale muy fácilmente. Quitamos el tercer birlo, lo aflojamos muy bien con la llave de 21 milímetros y también ya sale muy fácilmente. Y por último quitamos el cuarto birlo. Coloquen así su pie para que no se apriete el birlo y lo puedan sacar muy fácilmente como se los estoy mostrando. Y proceden a retirar completamente la rueda, que en este caso es la delantera del lado del copiloto. Y enseguida proceden a retirar completamente la tuerca grande de en medio. Recuerden que tienen que utilizar el dado de medida 30 milímetros y el maneral. Y ahora sí ya se afloja muy fácilmente sin utilizar el tubo galvanizado. La retiran poco a poco con el dado de medida 30 milímetros y el maneral. Y ya sale con la mano muy fácilmente la tuerca grande. Ya que retiraron la tuerca grande de la espiga, ahora van a quitar el caliper, pero primero tienen que irse a ese orificio y van a utilizar un destornillador plano. Lo que tienen que hacer es meter el destornillador plano entre el pistón del caliper y la pastilla de freno, como se los estoy mostrando, para que el pistón se meta hacia la carrocería y que puedan quitar muy fácilmente el caliper. Y también es importante que hagan esto para que al volver a colocar el caliper no se les dificulte. Hagan palanca como se los estoy mostrando hasta que se meta un poco el pistón hacia la carrocería. Una vez que ya hicieron esto y ya se metió un poco el pistón del caliper, ahora van a utilizar un dado largo de medida 17 milímetros, una matraca de media y un tubo.
y se van a ir a la parte de atrás del caliper como se los estoy mostrando y van a retirar dos tornillos. Ese es uno y el otro tornillo está en la parte de abajo. Es este que les estoy señalando. Proceden a aflojarlos con el dado largo de medida 17 milímetros y la matraca. Muchas veces están muy apretados y tienen que utilizar un tubo para aflojarlos. Aflójenlos hacia abajo como se los estoy mostrando. Una vez que ya aflojaron ese tornillo del caliper, ya lo pueden quitar muy fácilmente con su mano. No olviden utilizar los guantes para que protejan la piel de sus manos. Retiran completamente el primer tornillo y ahora procedemos a retirar el tornillo de abajo. Igualmente utilizan el dado largo de medida 17 milímetros y la matraca de media. Lo aflojan lo más que se pueda. Y ya lo pueden retirar muy fácilmente con su mano. Una vez que ya retiraron los dos tornillos del caliper, ahora lo jalan con su mano hacia atrás como se los estoy mostrando y lo colocan en un lugar donde no les estorbe y que no se doble esa manguera donde va el líquido de frenos. Pueden poner el caliper en el resorte del amortiguador como se los estoy mostrando con un gancho para que no les estorbe, o pueden hacer un gancho con alambre y si se dan cuenta ya no estorba el caliper. Lo siguiente que van a hacer es quitar el disco de freno. Muchas veces se pega y tienen que utilizar un martillo y golpean en esas zonas que les estoy mostrando del disco de freno para que se afloje y se despegue de la masa Valero. Y una vez que hicieron eso, ya lo pueden retirar muy fácilmente. Lo jalan hacia ustedes y ya sale muy fácilmente el disco de freno. Lo hacen a un lado. Lo siguiente que van a hacer es quitar la masa Valero del copiloto, pero primero giran el volante todo a la derecha para que quede en esa posición la masa Valero y puedan ver los tres tornillos que la unen al mango. Esos son los tres tornillos que les estoy señalando. Y para poder aflojar y quitar esos tres tornillos van a utilizar un dado corto de medida 17 milímetros, una matraca y una extensión. Ya que tienen la herramienta, proceden a aflojar y quitar el primer tornillo de la masa Valero, como se los estoy mostrando. Meten muy bien el dado de medida 17 milímetros corto y lo aflojan hacia abajo el tornillo, como se los estoy mostrando. Si está muy apretado, utilicen un tubo y se afloja muy fácilmente. Van aflojando el primer tornillo de la masa Valero hacia abajo, como se los estoy mostrando.
y una vez que ya está flojo ya lo pueden quitar muy fácilmente con su mano. Este es el primer tornillo de la masa Valero. Ahora procedemos a quitar el segundo tornillo. Igualmente meten muy bien el dado de medida 17 milímetros corto y lo aflojan hacia abajo el tornillo. Y como les vuelvo a repetir, si está muy apretado el tornillo, utilicen un tubo que entre en la matraca para que puedan aflojarlo muy fácilmente. Una vez que ya está bien flojo el tornillo, ya lo pueden retirar nuevamente con su mano muy fácilmente. No se ve muy bien cómo lo estoy retirando porque el espacio es muy reducido. Observen cómo ya retiro el tornillo con mi mano. Este es el segundo tornillo que une a la masa Valero al mango. Y por último quitamos el tornillo de arriba. Es ese que les estoy señalando. Igualmente utilizamos el dado corto de medida 17 milímetros, la extensión y la matraca. Y lo aflojamos hacia abajo, como se los estoy mostrando. Y les recuerdo que si está muy apretado el tornillo, utilicen un tubo y ya se afloja muy fácilmente. Hagan lo mismo que estoy yo realizando para que puedan quitar rápidamente los tornillos de la masa Valero que lo unen al mango de la dirección. Ya que aflojaron ese tornillo con el dado corto de medida 17 milímetros, ya lo pueden quitar completamente con su mano muy fácilmente. Y una vez que ya retiraron los 3 tornillos que unen a la masa Valero con el mango de la dirección, ahora lo que van a hacer es utilizar un martillo y van a golpear la masa Valero como se los estoy mostrando para que se despegue del mango. Igualmente pueden golpear la masa Valero de la parte de atrás para que se despegue más rápido y puedan retirarla muy fácilmente. La jalan hacia ustedes y ya sale muy fácilmente la masa Valero del lado del copiloto. Es esta que les estoy mostrando. Igualmente ya sale esta placa de metal que está entre el mango de la dirección y la masa Valero. Lo siguiente que van a hacer es quitar ese tornillo que les estoy señalando y una tuerca de la rótula del lado del copiloto. Esa es la tuerca que les mencioné. Y para poder quitar el tornillo y esa tuerca van a utilizar una llave española de medida 14 milímetros y primeramente la colocan en la tuerca como se los estoy mostrando
y ahora se van del lado de la cabeza del tornillo y van a ocupar también un dado de medida 14 milímetros corto y la matraca. Procedo a quitar el tornillo. Primeramente con una mano tomo la llave española para que no se mueva la tuerca y enseguida procedo a aflojar hacia abajo, como se los estoy mostrando, la tuerca con el dado de medida 14 milímetros. Aflojan el tornillo hasta que se salga la tuerca, como se los estoy mostrando. Una vez que ya retiraron esta tuerca, ahora lo que tienen que hacer es sacar el tornillo, pero siempre lo van a encontrar apretado y tienen que utilizar un martillo. Con cuidado golpeen del lado donde sacaron la tuerca, de preferencia coloquen una franela para que no dañen la rosca del tornillo o las cuerdas, y ya sale fácil y rápido el tornillo. Y ya que sacaron ese tornillo, ya pueden separar la rótula del lado del copiloto del mango de la dirección, igualmente golpeando con un martillo, como se los estoy mostrando. Si no pueden separar la rótula del mango, utilicen un destornillador plano y colóquenlo en medio del mango, como se los estoy mostrando, y hagan palanca para que pueda salir más fácilmente la rótula y separarse del mango, y enseguida procedan a seguir golpeando con el martillo la horquilla, y ya va a salir más fácil y rápido la rótula del mango. Se va a separar más rápido. Les muestro cómo ya está saliendo más fácilmente la rótula del mango. Y observen cómo ya se separaron completamente la rótula del mango de la dirección. Ya que separaron la rótula de esa zona del mango, ahora tienen que aflojar y quitar esta tuerca que les estoy señalando para que la terminal exterior se separe de esa zona del mango. Para poder quitar esta tuerca de la terminal exterior, van a utilizar un dado de medida 14 milímetros. En algunas versiones del TIDA también se ocupa el dado de medida 17 milímetros. Les sirve un dado corto de medida 14 milímetros y un dado de medida 17 milímetros y la matraca. Proceden a aflojar a contrarreloj la tuerca de la terminal exterior, como se los estoy mostrando. Una vez que ya está floja la tuerca, como les vuelvo a repetir, con el dado de medida 14 milímetros o también el dado de medida 17 milímetros, ya pueden quitarla con su mano muy fácilmente. La hacen a un lado y golpean un poco o jalan hacia abajo la terminal exterior y ya sale de esa zona de el mango de la dirección. Lo siguiente que van a hacer es quitar el tornillo estabilizador de la barra estabilizadora y de arriba, como se los voy a mostrar, del amortiguador. Tienen que quitar esa tuerca y la tuerca de abajo que une al tornillo estabilizador con la barra estabilizadora. Van a ocupar un dado de medida 17 milímetros corto y la matraca.
y también van a ocupar una llave española de medida 17 milímetros. Lo que van a hacer es colocar la llave española de medida 17 milímetros en esa zona de atrás hexagonal del tornillo estabilizador y enseguida proceden a aflojar la tuerca hacia arriba con el dado de medida 17 milímetros y la matraca. Una vez que ya está floja la tuerca, ya pueden quitarla muy fácilmente con su mano. En todo momento tienen que agarrar con la llave española de 17 milímetros esa forma hexagonal y ya solamente jalan hacia ustedes el tornillo estabilizador y ya se separa de la barra estabilizadora. Ahora hacen lo mismo en la parte de arriba del amortiguador para que se separe el tornillo estabilizador de esa zona. Colocan la llave española de medida 17 milímetros en la parte de atrás del tornillo estabilizador donde está la forma hexagonal y agarran con una mano la llave española para que no se mueva el tornillo estabilizador y proceden a aflojar la tuerca a contrarreloj con el dado de medida 17 milímetros. Ya que está flojo, ya pueden retirar la tuerca muy fácilmente con su mano y ya solamente jalan hacia atrás el tornillo estabilizador y se sale de esa zona del amortiguador y ya tendrán completamente afuera el tornillo estabilizador del lado del copiloto y les muestro cómo ya está muy dañado porque se mueve muy fácilmente. Ya que quitaron el tornillo o cacahuate estabilizador, ahora se van a la zona donde está el tirante del lado del copiloto y tienen que quitar este tornillo que les voy a mostrar. Ese tornillo lo van a quitar con el dado de medida 22 milímetros y la matraca y se ayudan de un tubo porque casi siempre está muy apretado. Aflojan el tornillo hacia abajo o a contrarreloj para que se afloje y se separe el tirante del lado del copiloto del puente y también se va a separar la horquilla. Ya que está flojo, muchas veces también se dificulta sacarlo porque está un poco apretado, ya que agarra lo que es el tirante, la horquilla y el puente, y lo que tienen que hacer es esto que les estoy mostrando. Lo jalan con fuerza hacia atrás para que vaya saliendo poco a poco el tornillo, al mismo tiempo que le dan vuelta, lo van empujando hacia atrás para que vaya saliendo este tornillo. Si se les dificulta sacarlo, vuelvan a utilizar su dado de medida 22 milímetros y la matraca para que al mismo tiempo que lo van girando, lo van empujando hacia afuera. Les muestro cómo lo hago. Miren, sigue muy apretado y ahora coloco el dado de medida 22 milímetros y lo giro con la matraca y lo empujo al mismo tiempo hacia atrás y ya sale como se los estoy mostrando. Es un tornillo un poco largo
y ya quedará separado el tirante del lado del copiloto de la parte de abajo y también ya quedará separado la horquilla del puente. Lo siguiente que van a hacer es quitar el tornillo de arriba del tirante del lado del copiloto que lo une a la carrocería, y para poder quitarlo van a utilizar un dado de medida 17 milímetros, una extensión y la matraca. Y también van a ocupar un tubo porque casi siempre este tornillo de arriba del tirante del copiloto está muy apretado. Meten el dado de medida 17 milímetros y la extensión como se los estoy mostrando y aflojan el tornillo. También este tornillo de la parte de arriba del tirante del lado del copiloto se dificulta un poco en sacarlo, ya que hay muy poco espacio para poder moverse. Les recomiendo que también hagan un poco a un lado esa tolva que acabo de doblar y sigan aflojando ese tornillo con el dado de medida 17 milímetros, la extensión y la matraca. Este tornillo se afloja a contrarreloj. A ustedes se les va a hacer más fácil aflojar ese tornillo porque se pueden recostar en la parte de abajo y aflojarlo y quitarlo más rápido. Toman así el tirante para que no se mueva y vaya saliendo poco a poco el tornillo. Y ya se va a separar completamente de la carrocería el tornillo del tirante del lado del copiloto. Este es el tirante del lado del copiloto y procedo a sacar el tornillo. Es un poco largo. Igualmente ya están muy dañados los dos bujes de este tirante del lado del copiloto. Lo siguiente que van a hacer es quitar esa tuerca que les estoy señalando y un tornillo que es ese de ahí que les estoy señalando también, para que puedan separar la horquilla de esa zona de atrás del puente. Y para poder quitar esa tuerca y el tornillo van a utilizar un dado de medida 18 milímetros y la matraca, y también van a ocupar una llave española de medida 18 milímetros. Ya que tienen la herramienta, también se me olvidaba que van a ocupar un tubo porque ese tornillo está muy apretado, y enseguida colocan la llave española de medida 18 milímetros en la tuerca como se los estoy mostrando, y de preferencia agárrenla con una mano la llave española para que no se mueva el tornillo, y proceden a aflojar el tornillo con el dado de medida 18 milímetros.
se afloja a contrarreloj. Y como les vuelvo a repetir, agarren con la otra mano la llave española de medida 18 milímetros para que salga más rápido el tornillo. Una vez que ya está flojo el tornillo, ya lo pueden sacar con su mano muy fácilmente. Tienen que jalarlo hacia abajo con fuerza para que salga completamente. Y también ya la tuerca la tendrán completamente retirada. Este es el tornillo y la tuerca que unen a la horquilla de la parte de atrás del puente. Y ahora sí ya pueden separar completamente la horquilla, la jalan como se los estoy mostrando hacia ustedes y ya tendrán completamente separada la horquilla del lado del copiloto. Y les muestro cómo ya está muy dañada esta horquilla de la rótula. Se mueve muy fácilmente la rótula, debe estar apretada. Igualmente ya está roto este buje y este otro buje. Ya que quitaron la horquilla del lado del copiloto, ahora van a ocupar un gato hidráulico y una tabla y se van a la parte de abajo de su auto y en la parte de en medio van a elevar el gato hidráulico para que sostenga al puente. Colocan la tabla como se los estoy mostrando en esa parte del gato hidráulico y como les vuelvo a repetir, en la parte de en medio van a elevar el gato hidráulico para que sostenga al puente, ya que lo próximo que vamos a hacer es retirar los últimos tornillos del puente del lado del copiloto. Si no hacen esto de sostener el puente con el gato hidráulico, pueden dañar los tornillos y las piezas del lado del copiloto, del conductor, disculpen. Les muestro cómo ya elevé el gato hidráulico con la tabla y ya está sosteniendo al puente. Ahora se van a la rueda delantera del lado del conductor y giran el volante a la izquierda hasta que quede derecha la llanta y proceden a quitar los 4 birlos con la llave que viene desde agencia de medida 21 milímetros. Les muestro cómo quito los birlos. Los aflojan a contrarreloj. Una vez que ya está flojos, ya los pueden quitar con su mano muy fácilmente. Este es el primer birlo. Quitamos el segundo con la llave de medida 21 milímetros. Nuevamente lo quitamos con la mano ya muy fácilmente. Quitamos el tercer birlo con la llave que viene desde agencia de medida 21 milímetros. Una vez que ya está flojo, ya lo podemos quitar con la mano. Y por último quitamos el cuarto birlo. Les vuelvo a repetir con la llave que viene desde agencia de 21 milímetros o también les sirve un dado de medida 21 milímetros. Sostienen así la llanta con la otra mano para que no se apriete el birlo y ya retiran la llanta muy fácilmente. La hacen a un lado y ahora proceden a quitar esta tuerca de en medio
con el dado de medida 30 milímetros y el maneral. Recuerden que ya lo habíamos aflojado anteriormente para que sea muy fácil retirarlo. Una vez que está flojo ya lo pueden quitar también con su mano muy fácilmente, como se los estoy mostrando. Esta es la tuerca grande. Lo siguiente que van a hacer es meter en ese orificio del caliper un destornillador plano, y lo que tienen que hacer es meter el destornillador plano entre el pistón y la pastilla de freno para que el pistón se meta hacia la carrocería y les sea más fácil quitar el caliper y volverlo a colocar más adelante. Enseguida quitan los dos tornillos que están en la parte de atrás del caliper con el dado de medida 17 milímetros largo y la matraca. Proceden a aflojarlos como se los estoy mostrando. Se aflojan hacia la derecha. Primeramente estamos quitando el tornillo de arriba. Ahora sí, ya cuando está flojo ya lo pueden quitar con su mano muy fácilmente. Este es el tornillo de arriba que sostiene al caliper con el mango de dirección. Ahora proceden a quitar el último tornillo que está abajo del caliper con el dado de medida 17 milímetros y la matraca. Igualmente hacia arriba se va aflojando. Si está muy apretado, les recomiendo que utilicen un tubo para que les sea más fácil aflojarlo, y ya lo pueden retirar con su mano muy fácilmente. Este es el último tornillo que sostiene al caliper con el mango. Lo retiramos hacia afuera y lo acomodamos como en el ejemplo anterior en el resorte con un gancho para que no estorbe. Lo siguiente que van a hacer es separar el disco de freno del lado del conductor y van a utilizar un martillo. Golpean esa zona del disco de freno para que se afloje y se separe de la masa valero, y ya con su mano lo jalan hacia afuera y ya sale muy fácilmente el disco de freno. Lo hacen a un lado. Lo siguiente que van a hacer es girar el volante todo a la izquierda para que puedan aflojar y quitar los tres tornillos que unen a la masa valero con el mango de dirección, y van a ocupar un dado de medida 17 milímetros, una extensión y la matraca. Procedemos a quitar el tornillo de arriba y se afloja a contrarreloj o hacia arriba, como se los estoy mostrando. Si está muy apretado ese tornillo, les recomiendo que utilicen un tubo para que puedan hacer palanca y se afloje muy fácilmente. Una vez que ya está flojo el tornillo, ya lo pueden retirar con su mano. El único detalle es que está muy reducido el espacio y les va a ser un poco tardado quitarlo, pero no difícil, como se los estoy mostrando. Acomódense muy bien para que puedan quitar ese tornillo de arriba. Este es el primer tornillo.
Lo hacemos a un lado y ahora quitamos uno de los tornillos de abajo. Les vuelvo a repetir, van a utilizar el dado de medida 17 milímetros corto, una extensión y la matraca, y lo aflojan hacia arriba. Ya que está flojo, ya lo pueden quitar con su mano, como se los estoy mostrando. Este es el segundo tornillo. Lo hacemos a un lado y quitamos el tercero y último tornillo que une a la masa valero del lado del conductor con el mango de dirección. Igualmente lo aflojamos con el dado corto de medida 17 milímetros, la extensión y la matraca. Se afloja hacia arriba o a contrarreloj. Una vez que ya está flojo, también ya lo pueden retirar con su mano muy fácilmente, como se los estoy mostrando. Ya que quitaron los 3 tornillos, ahora proceden a retirar la masa valero. Ahora van a ocupar un martillo y golpean la parte de atrás de la masa valero del lado del conductor, como se los estoy mostrando, para que se separe del mango de dirección. Ya solamente la jalan hacia ustedes y ya sale con la placa que está en medio, que es esta que les mostré, y ya tendrán completamente afuera la masa valero del lado del conductor. La hacemos a un lado. Lo siguiente que van a hacer es aflojar y quitar el tornillo y la tuerca de la rótula, y van a utilizar una llave española de medida 14 milímetros que van a colocar en la tuerca como se los estoy mostrando, y con una mano agarran la llave española para que no se mueva, y del otro lado meten un dado de medida 14 milímetros y la matraca como se los estoy mostrando y aflojan a contrarreloj. Hasta que se salga completamente la tuerca. Miren, ya salió completamente la tuerca. Ahora lo que tienen que hacer es sacar el tornillo, pero casi siempre está muy apretado y lo golpean con un martillo como se los estoy mostrando y ya sale muy fácilmente. Lo hacen a un lado y ahora van a golpear con el martillo, pero primero tienen que utilizar un destornillador plano y lo colocan en esa parte del medio del mango de dirección y hacen palanca para que se afloje la rótula y se separe del mango de dirección. Golpean de esa zona de la horquilla con el martillo para que vaya saliendo la rótula, como se los estoy mostrando. Si ustedes van a volver a reutilizar la horquilla y van a cambiar una rótula nada más, les recomiendo que utilicen un separador de rótulas para que no vayan a dañar esa zona de la horquilla. Pero si van a cambiar completamente la horquilla por una nueva, hagan este procedimiento que les estoy mostrando y ya se separará la rótula del mango de dirección. Lo siguiente que van a hacer es aflojar y quitar la tuerca de la terminal exterior. Es esta que les estoy señalando. Y para poder aflojarla y quitarla van a utilizar un dado de medida 14 milímetros
y una matraca y la aflojan a contrarreloj como se los estoy mostrando. En algunos tiras se utiliza el dado de medida 17 milímetros. Ya que está floja esa tuerca, ya la pueden quitar con su mano muy fácilmente. La hacen a un lado y ahora tienen que separar la terminal exterior del mango de la dirección y van a utilizar un martillo y golpean la terminal exterior hasta que se separe del mango de dirección. Les muestro cómo esta terminal exterior del lado del conductor ya está muy dañada porque no debe de tener ese movimiento. Y lo siguiente que van a hacer es quitar el tornillo estabilizador. De la parte de abajo van a aflojar una tuerca y de la parte de arriba van a aflojar y quitar otra tuerca. Primeramente, de la parte de abajo vamos a separar el tornillo estabilizador de la barra estabilizadora y vamos a utilizar una llave española de medida 17 milímetros que tienen que colocar en esa zona del tornillo estabilizador donde está una forma hexagonal para que no se mueva el tornillo estabilizador, y van a ocupar un dado de medida 17 milímetros para aflojar esa tuerca. Se afloja hacia abajo como se los estoy mostrando. Y con la otra mano agarran muy bien la llave española de medida 17 milímetros para que no se mueva el tornillo estabilizador y puedan aflojar fácilmente la tuerca. Háganlo como se los estoy mostrando. Una vez que ya está floja la tuerca, ya la pueden quitar con su mano muy fácilmente y ya podrán separar el tornillo estabilizador de la parte de abajo de la barra estabilizadora. Lo jalan hacia ustedes y ahora vamos a separar el tornillo estabilizador de la parte de arriba del amortiguador. Igualmente toman la llave española de medida 17 milímetros y la colocan en la parte de atrás del tornillo estabilizador donde está la forma hexagonal y proceden a aflojar la tuerca con el dado de medida 17 milímetros y la matraca. Agarren muy bien con una mano la llave española de 17 milímetros para que no se mueva el tornillo estabilizador y puedan aflojar muy fácilmente esa tuerca que les estoy mostrando con el dado de medida 17 milímetros. Igualmente se afloja esa tuerca a contrarreloj como se los estoy mostrando. Ya que aflojaron muy bien esa tuerca, también ya la pueden quitar con su mano muy fácilmente. Ya que quitaron esa tuerca, ya solamente jalen el tornillo estabilizador hacia atrás y ya lo tendrán completamente afuera. Este es el tornillo estabilizador del lado del conductor y les muestro cómo ya está muy dañado porque no se debe de mover esa zona con la mano, debe de estar muy apretado.
Ahora se van a esa zona que les estoy señalando y tienen que aflojar y quitar ese tornillo con el dado de medida 22 milímetros y la matraca para que puedan separar esa zona de la horquilla del puente. Procedo a aflojar este tornillo. Se afloja a contrarreloj como se los estoy mostrando. Si está muy apretado ese tornillo, les recomiendo que utilicen un tubo para que hagan palanca y se pueda aflojar muy fácilmente. Una vez que ya aflojaron ese tornillo, ya solamente lo giran con su mano como se los estoy mostrando y al mismo tiempo lo empujan con fuerza hacia atrás para que salga completamente, y les muestro cómo ya salió este tornillo. Lo siguiente que van a hacer es aflojar y quitar esa tuerca que les estoy señalando y ese tornillo, que les estoy señalando, que unen a la horquilla en esa zona con el puente. Y para poder aflojar la tuerca van a utilizar una llave española de medida 18 milímetros y la colocan como se los estoy mostrando en la tuerca, y con una mano agarran muy bien la llave española de medida 18 milímetros y con la otra mano colocan en la parte de abajo, en la cabeza del tornillo, el dado de medida 18 milímetros y la matraca como se los estoy mostrando. A ustedes se les va a hacer más fácil porque se pueden recostar y proceden a aflojar el tornillo a contrarreloj con el dado de medida 18 milímetros. Y observen cómo ya va saliendo el tornillo. Ya que está flojo el tornillo, ya lo pueden ir sacando con su mano como se los estoy mostrando y ya se libera la tuerca. Esta es la tuerca. La hacen a un lado y está un poco apretado el tornillo. Tienen que ir girándolo a contrarreloj como se los estoy mostrando y jalarlo con fuerza hacia abajo y ya sale muy fácilmente. Y ahora van a retirar completamente la horquilla. La jalan hacia ustedes como se los estoy mostrando y ya tendrán completamente afuera la horquilla del lado del conductor. Y les muestro cómo ya está muy dañada la rótula y también ese buje ya está roto y ese otro buje. Ahora se meten abajo de su Nissan Tida en la parte de en medio entre el motor y el puente y tienen que aflojar y quitar dos tornillos. Ese es uno y ese es el segundo tornillo para poder quitar el soporte inferior del motor, y van a utilizar un dado de medida 18 milímetros y la matraca y aflojan el tornillo a contrarreloj. Una vez que está flojo ya lo pueden quitar con su mano muy fácilmente. Si están muy apretados esos dos tornillos, utilicen un tubo para que hagan palanca con la matraca y se aflojen muy fácilmente. Ya quité el primer tornillo del soporte inferior del motor, ahora aflojo a contrarreloj con el dado de medida 18 milímetros
y una vez que está flojo el tornillo ya lo pueden quitar con su mano muy fácilmente. Lo jalan y ya sale el segundo tornillo. Ahora lo que tienen que hacer es jalar a la izquierda el soporte inferior del motor como se los estoy mostrando. Y lo jalan con fuerza hacia adelante y ya sale muy fácilmente. Revisen los bujes de este soporte inferior del motor si están rotos o ya se mueven muy fácilmente con su mano. Reemplacen este soporte inferior del motor que aquí en México cuesta 400 pesos mexicanos o $20 porque también causa golpeteos. Ahora lo que van a hacer es aflojar y quitar este tornillo que les estoy señalando que une al tirante del lado del conductor con el puente y van a utilizar un dado de medida 17 milímetros y la matraca y proceden a aflojar ese tornillo a contrarreloj. En mi caso no lo puedo aflojar porque ya se barrió y más adelante les voy a mostrar cómo lo tienen que quitar. Lo siguiente que van a hacer es irse atrás de los pedales de su auto y van a quitar ese protector de plástico. Van a ocupar un destornillador plano y quitan esas dos grapas. Las meten el destornillador plano en medio de la grapa y ya sale muy fácilmente y hacen a un lado el protector de plástico y ya podrán ver ese tornillo que une al nudo de dirección con la caja de dirección. Y ahora van a ocupar un dado de medida 12 milímetros y la matraca y lo aflojan a contrarreloj o hacia abajo. Ya que aflojaron ese tornillo, ya lo pueden quitar con su mano muy fácilmente. Es muy importante que hagan esto para que puedan bajar completamente el puente de la suspensión delantera de su Nissan Tiida y así poder cambiar todas las piezas. Observen cómo estoy quitando el tornillo a contrarreloj con mi mano. Y ya solamente lo jalan hacia atrás y ya sale completamente este tornillo que une al nudo de dirección con la caja de dirección. Y algo muy importante que deben de saber es que una vez hecho esto de quitar el tornillo, ya no deben de mover para nada el volante, se debe de quedar en esa posición, no lo muevan para nada. Les recomiendo que utilicen masking tape y coloquen una tira en esa parte de en medio del volante para que no se pierda esa posición del volante que les estoy mostrando. Les muestro cómo lo hago. Corto un poco de masking tape y lo coloco en la parte de en medio del volante y que llegue hasta atrás. Es muy importante que hagan esto para evitar mover el volante y que se dañe la pista del claxon. Y también cuando vuelvan a subir el puente ya con las piezas cambiadas, les va a ser muy fácil volver a unir la caja de dirección con el nudo de dirección. Y les recuerdo que no deben de mover para nada el volante, para ningún lado. Ahora lo que van a hacer es quitar la batería, pero antes de quitarla es muy importante que primero cierren las 4 puertas de su auto y la cajuela y también el cofre lo dejan abierto, pero van a utilizar un destornillador plano y van a cerrar la chapa del cofre para engañar a la computadora. Toman su destornillador plano y de esa parte de ahí cierran la chapa con fuerza. Es muy importante que hagan esto para evitar que se desprograme el cuerpo de aceleración o que no arranque su Nissan Tiida.
y esperan 30 minutos. Ya que pasaron los 30 minutos ya pueden retirar la batería y van a utilizar una llave española de medida 10 milímetros. Aflojan a contrarreloj y primeramente quitan la terminal negativa del poste negativo de la batería. Ahora proceden a quitar la terminal positiva del poste positivo de la batería. Aflojan a contrarreloj la tuerca con la llave española de medida 10 milímetros y ya sale muy fácilmente la terminal positiva. Y lo siguiente que van a hacer es quitar el tornillo de seguridad que está en esa zona. Hacen a un lado ese arnés como se los estoy mostrando para que puedan ver el tornillo y la placa de seguridad. Es ese de ahí que les estoy señalando. Y para poder aflojarlo y quitarlo ese tornillo van a utilizar un dado de medida 13 milímetros, una extensión y la matraca. Proceden a aflojarlo a contrarreloj. Este tornillo y placa de seguridad son las que no permiten que se mueva la batería o que la puedan sacar fácilmente. Aflojan a contrarreloj el tornillo y una vez que ya está flojo, si se dan cuenta no podemos meter la mano para sacar el tornillo ni la placa de seguridad. Lo que tenemos que hacer es tomar un destornillador plano y quitar esas dos grapas que les estoy mostrando. Lo meten hacia el destornillador plano y salen muy fácilmente las dos grapas y ya pueden retirar esa respiración. La hacen a un lado y retiran esta otra respiración que entra al portafiltro del aire y ahora tienen que quitar el resonador, que es este de aquí. Lo jalan con fuerza hacia arriba y ya sale muy fácilmente y lo hacen a un lado y ahora sí ya tienen espacio para poder meter la mano como se los estoy mostrando y ya sacan el tornillo y la placa de seguridad que no dejan que se mueva la batería. Esta es la placa y tornillo de seguridad. Lo hacen a un lado y ahora sí retiran completamente la batería y la colocan en un lugar seguro. Ahora van a quitar ese portafiltro del aire y primero quitan el arnés del sensor MAF, presionan esa pestaña y jalan hacia afuera y ya sale muy fácilmente. Y ahora van a tomar un destornillador plano y tienen que separar esa zona del portafiltro para que quede liberado el cable del sensor MAF. Lo hacen a un lado y lo siguiente que van a hacer es aflojar ese tornillo de la abrazadera que une al conducto que va al cuerpo de aceleración y al portafiltro. Van a utilizar un dado de medida 8 milímetros, una extensión y la matraca, que es esta que les estoy mostrando. Proceden a aflojar ese tornillo a contrarreloj. Aflojen el tornillo hasta que ya se mueva la abrazadera. Esa abrazadera no se quita, viene fija al conducto que viene del cuerpo de aceleración y ya solamente jalan el conducto hacia atrás como les estoy mostrando y ya se separa del portafiltro. Y ahora sí ya pueden jalar el portafiltro como se los estoy mostrando con fuerza hacia ustedes y ya se sale de las bases de la carrocería y ya tendrán completamente afuera el portafiltro del aire. Lo hacen a un lado
y ya podrán ver el tornillo del tirante del lado del conductor, que es este que les estoy mostrando. El tornillo del tirante del lado del conductor. Procedemos a aflojar y quitar ese tornillo con el dado de medida 17 milímetros y un maneral. Si está muy apretado, utilicen un tubo para que puedan aflojar muy fácilmente ese tornillo, y se afloja a contrarreloj como se los estoy mostrando. Una vez que ya está un poco flojo el tornillo que une a la carrocería al tirante del lado del conductor, ahora van a utilizar una llave española de medida 17 milímetros y proceden a aflojar muy bien el tornillo a contrarreloj como se los estoy mostrando. Por el espacio que está muy reducido, van a tardar un poco en quitar ese tornillo que une al tirante del lado del conductor con la carrocería. Continúan aflojando el tornillo del tirante del lado del conductor con la llave española de medida 17 milímetros. Y les vuelvo a repetir, tengan un poco de paciencia porque les va a llevar más tiempo quitar este tornillo, ya que el espacio es muy reducido. Ya que está flojo este tornillo, ya lo pueden quitar con su mano muy fácilmente, como se los estoy mostrando. Solamente lo giran un poco más a contrarreloj y lo jalan hacia atrás y ya sale muy fácilmente. Este es el tornillo del tirante del lado del conductor que lo une a la carrocería, y ya está liberado el tirante del lado del conductor. Lo siguiente que van a hacer es meterse abajo de su auto del lado del conductor, como se los estoy mostrando, y van a aflojar y quitar dos tornillos que unen al puente a la carrocería del lado del conductor. Son esos dos tornillos que les estoy señalando los que tienen que aflojar y quitar, y van a utilizar el dado de medida 18 milímetros y la matraca. Proceden a aflojar el primer tornillo a contrarreloj como se los estoy mostrando. Si están muy apretados estos dos tornillos, utilicen un tubo para que hagan palanca en la matraca y se aflojen muy fácilmente. Ya que están flojo el primer tornillo, ya lo pueden quitar con su mano muy fácilmente como se los estoy mostrando. Hacemos a un lado este tornillo y ahora procedemos a aflojar este otro tornillo con el dado de medida 18 milímetros y la matraca. Y les recuerdo algo muy importante, que tienen que tener calzado el puente con el gato hidráulico para evitar que se caiga bruscamente el puente, porque ya solamente estos dos tornillos del lado del conductor y otros dos tornillos del lado del copiloto están sosteniendo al puente, y ya solamente con su mano jalan este otro tornillo y ya sale muy fácilmente. Y ahora se van al lado del copiloto a quitar los otros dos tornillos. Enseguida se van a la rueda del lado del copiloto
y se meten abajo, como se los estoy mostrando, para aflojar y quitar los últimos 2 tornillos que unen al puente con la carrocería. Son estos 2 tornillos que les estoy señalando. Los aflojan con el dado de medida 18 milímetros y la matraca. Les recuerdo que si están muy apretados, utilicen un tubo para que hagan palanca y se aflojan muy fácilmente. Ya que está flojo el primer tornillo, ya lo pueden quitar con su mano. Lo hacen a un lado y quitamos el segundo y último tornillo con el dado de medida 18 milímetros y la matraca. Y ya con su mano ya lo pueden quitar muy fácilmente cuando ya está flojo el tornillo. Y también ya se libera completamente esa placa de metal. La hacen a un lado y ahora sí ya pueden bajar completamente el puente. Les recomiendo que lo vayan bajando poco a poco para evitar que se vaya de lado. Y también todavía hay un cable que va hacia el sensor de oxígeno que está unido al puente. Por eso es muy importante que bajen poco a poco el puente para que vean ese cable y lo liberen. Háganlo como se los estoy mostrando. Aflojo el gato hidráulico y vean cómo ya bajó el puente. Y ese es el cable que les mencioné que va hacia el sensor de oxígeno. No sé si lo alcancen a ver. Está unido por una grapa al puente y por eso no tienen que bajar completamente el puente para evitar que se rompa ese cable. Utilizan un destornillador plano o unas pinzas para liberar la grapa de esa zona que les estoy mostrando del puente y ya quedará suelto ese cable para que no se vaya a trozar y ya podrán bajar completamente el puente y ya solamente deslícenlo hacia adelante para cambiar las piezas. Ya que bajaron el puente de la suspensión delantera del Nissan Tida, que es este que les estoy mostrando, ahora sí ya pueden cambiar todas las piezas. Y ese video se los dejo en la descripción, que es la segunda parte y última, donde les enseño cómo cambiar correctamente todas las piezas de la suspensión delantera y también cómo subir fácilmente el puente para que quede como nueva la suspensión delantera de su Nissan Tida. Esto sería todo, amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like. Gracias.